Hola, muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la segunda transmisión de nuestra Pecha Psicoactiva, un espacio que tiene al equipo muy contento y muy emocionado, que lo pensamos precisamente como un punto de encuentro y de aprendizaje colectivo para compartir información y reflexionar en conjunto. Hoy tenemos un tema buenísimo que está catalogado como algo controversial debido a la escasa información o a la malinformación que luego nos encontramos. Entonces también tenemos aquí ese propósito, ¿no? De brindar información veraz, clara y basada en evidencia científica. Les platico un poco primero del orden del día. Primero, Ricardo saluda, nos va a hablar un poco de uso de estimulantes en población que vive en calle. Después tenemos la participación de Ernesto, que nos va a dar una aproximación a las cocaínas fumables, específicamente sobre los mercados en América Latina y el Caribe. Después tenemos a Julián, desde Colombia, que nos va a hablar un poco de la situación allá, de cómo está la cocaína, con una presentación titulada Coca Regulada, Paz Garantizada. Después, nuestro cofundador Jorge tiene su presentación de MED 360. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Sara hablando de MDMA, amor terapéutico. Entonces, sin más preámbulos, vamos a aprender muchísimo. Por favor, pongan sus dudas, cualquier comentario. Y bueno, vamos aquí a aprender todos. La primera presentación, como les decía, es uso de estimulantes en población que vive en calle. Les voy a hablar un poquito de Ricardo. Ricardo estudió biología experimental en la UAM y actualmente estudia la maestría en farmacología en el IPN. Es integrante del colectivo Psicocalle y está interesado en temas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y los efectos que tienen en el sistema nervioso central. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tenemos muchísimas ganas de saber lo que nos tienes que contar. Claro. Primero, hola a todas, todos y todes. Quiero agradecer por la invitación al Instituto RIA y qué padre que se abran más espacios para poder informar sobre algunos temas y qué padre que sea multidisciplinaria y que converjan todos en el mismo. El día de hoy yo les quiero hablar sobre uso de estimulantes en población que vive en calle. Como ya les comentaba, pues yo soy parte del colectivo que se llama Psicocalle Colectivo, el cual empezó a trabajar con Lorena y Mateo en el 2018, los cuales venían investigando los fenómenos de vivir en calle de la Ciudad de México, y también se encuentran que en esta situación pues había lo que se denomina consumo o uso de sustancias. Y en ese momento lo que decide hacer el colectivo es generar material informativo, el cual se les entrega después en los diferentes puntos de calle que se encuentran en la ciudad, ¿no? Vamos, platicamos con ellos, les decimos qué efectos tienen estas sustancias en su organismo básicamente, y una vez que les explicamos, les decimos cuáles podrían ser las prácticas más adecuadas para poder consumirlo. Evidentemente, estas prácticas limitándonos y manejando el ambiente en el cual ellos viven y se desarrollan. Y con ello quiero empezar a hablar sobre qué es la población que vive en calle, porque pareciera que entendemos que es la población que vive en calle, pero en su totalidad no sabemos, ¿no? Si somos un poco conscientes, nos podemos dar cuenta que en nuestras colonias siempre va a haber una persona o algunas personas que están en esta situación. Evidentemente hay en algunos puntos de la Ciudad de México donde hay más gente que esté en esta situación, como podría ser el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Donde podemos ver que hay una gran porcentaje, una gran cantidad de personas, y también hay grandes puntos de viviendas en esta situación. Si bien se han venido discutiendo sobre qué es vivir en calle, se han visto que es el poder vivir y sobrevivir en esta situación de calle, múltiples grupos diversos, desde niñas, niños, adolescentes, gente joven, gente adulta, gente de la tercera edad, los cuales están habitando esta periferia y los cuales tienen múltiples razones de llegar a calle, ¿no?
hay gente que no conoce otra vivienda más que el haber vivido en calle porque nacieron en la calle, y hay gente que a una edad de la adolescencia sale de su casa, o hay otra gente que en la edad adulta sale de casa. Y también me gustaría mencionar acá, porque muchas veces relacionamos gente que vive en calle igual a consumo, pero no es el caso de toda la población. Hay población que tiene otras actividades que realizan, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro unas imágenes de que es muy típico acá en la Ciudad de México, que vas por las calles y ves en los cables los tenis que están arriba, tienen todo un porqué de estar arriba, ¿no? Básicamente cada vez que una persona muere, se avientan sus tenis a los cables de luz y es como pues ya colgó los tenis, literal. Entonces, básicamente tienen todo un lenguaje bien interesante por seguir analizando, y claramente nosotros como colectivos y como estudiantes vamos a analizarlos, pero no con esta cuestión de romantizar porque viven en calle, hay que ayudarlos, ¿no? Vamos con una cuestión de informarlos, de mostrarles que hay personas que los ven totalmente diferentes que la mayoría, y entonces justamente por ello nos han permitido el ingreso a sus puntos de calle, porque sí es algo difícil, algo complejo poder hacer una empatía y que ellos te cuenten sus historias. Y entre esas historias que te cuentan, ellos mismos te van diciendo, pues he consumido tales sustancias, he probado tales sustancias, y nos dimos cuenta que hay algunas sustancias psicoactivas que emplean con mayor proporción, que podría ser los inhalables o lo que le llaman mona, la cocaína, la, la marihuana y lo que es la piedra. Y justamente llegamos a la diapositiva donde, ¿qué es la piedra? Nosotros siempre le titulamos ¿qué onda con la piedra? ¿Qué onda con los inhalables? Entonces es un estimulante sumamente poderoso que en muchos países se está consumiendo actualmente, ¿no? Se menciona en la literatura que países de Latinoamérica son uno de los países con mayor proporción en su consumo. Y aquí tengo una gráfica a lo largo de las diferentes encuestas de adicciones que se han realizado en el país. Vemos que está ocupando el último lugar, el quinto lugar, pero esto es en población joven que estudia. No se les está haciendo también esta encuesta a la gente que vive en calle. Entonces, ahí estamos viendo una limitancia y puede que este número sea menor o puede que sea mayor, pero ahí estamos viendo cómo se está dando la exclusión. Entonces, la piedra básicamente es clorhidrato de cocaína con bicarbonato sódico y le agregan otros excipientes. Esto lo diluyen en agua, lo calientan a temperaturas muy altas, y entonces al calentarlo en temperaturas muy altas, pues se va generando lo que conocemos aquí, esta imagen de la piedra, ¿no? Que puede ir en colores más claros hasta colores más oscuros. Eso va a depender del excipiente con el cual lo estén mezclando. También su consumo básicamente es fumada. Entonces, al ser fumada, pues entra mayormente al sistema nervioso central y puede tener sus efectos diferentes, que ahorita voy a hablar. La forma que se consume básicamente es con pipas o con algunos otros agentes como una, un foco o alguna latita. Entonces podemos ver que los efectos en el sistema nervioso central básicamente van directamente a las neuronas. En las neuronas tenemos unas cositas que se llaman recaptadores de dopamina. Entonces lo que pasa es que la piedra o la cocaína se pegan a ese recaptador y ya no permiten que la dopamina se recupere, y entonces están muchísimo más tiempo aquí en el botón sináptico. Vemos que algunos de los efectos son sensaciones de euforia, exaltación, ausencia de fatiga, sueño y apetito, bajo apetito, cambios muy frecuentes de humor, crisis de ansiedad, disrupción de la memoria y de la capacidad de concentración, y todos estos efectos van a ser diferentes a cada persona, y ello va a depender a la edad, el tiempo de exposición, la combinación con otro tipo de drogas, e inclusive su genética va a ser totalmente diferente. Entonces, una vez que les explicamos todo esto a las personas que viven en calle, les explicamos que hay maneras de poder consumir de una forma más adecuada y más segura para ellos. Y si ellos deciden que lo van a consumir, pues les decimos algunas de la reducción de daños y riesgos que tenemos, ¿no? De ser posible, hazlo de un lugar seguro y con gente confiable. Hazlo en lugares abiertos donde se pueda disponer de humo y donde esté alejado de materiales que se puedan encender. Esto es muy importante porque ellos también consumen inhalables. Entonces puede que en algún momento se incendien. Y siempre les estamos diciendo, tengan mucho cuidado cuando van a consumir cierta sustancia, porque puede que con las llamas ustedes mismos estén incendiando.
No lo combines con otras drogas, mantente bien hidratado. Este punto es bien importante, el de no lo combines con otras drogas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta que la piedra les causa muchos daños. Ellos mismos hacen una pequeña reducción de daños y dicen, pues en vez de consumir tantas proporciones de piedra esta semana, voy a consumir poquita de marihuana al día y los otros días que no tenga tanto dinero porque charoleé, pues voy a consumir inhalable porque es lo más barato. Y entonces ellos mismos van haciendo un poco de reducción de daños, el no combinar sustancias y también usar podría sustituir su consumo con otras sustancias psicoactivas. Ellos mismos lo hacen y eso es bien interesante. Le decimos que procuren emplear pipas de madera o de cristal y que no las estén intercambiando entre ellos mismos. Y este es un punto interesante porque ellos mismos luego van a los carros y quitan las antenas y con eso están fumando. Y en el momento de la combustión se les está añadiendo otros químicos y no sabemos cuál vaya a ser el efecto del otro químico con el cual se está combinando. Y básicamente sería todo de mi parte. Próximamente va a ser nuestro festival del segundo año consecutivo de Ser Psicocalle y el mes que viene vamos a estar haciendo diferentes pláticas sobre el trabajo que hacemos y vamos a tener otros invitados que trabajen temas de calle y de consumo de sustancias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como psicocalle_colectivo. Gracias. Oye, pues muchísimas gracias, Ricardo, desde Instituto RIA y por supuesto a título personal. Queremos felicitarlos a Psicocalle por la loable labor que están haciendo. De verdad que son temas súper importantes. Hay muchísimos prejuicios hacia la población que vive en calle y pues justo estos espacios son para ir desmitificando y pues quitándonos de esos estigmas. Muy esclarecedor tu presentación. Sobre todo me gustó que clarificaste la piedra, sus efectos, ¿no? Porque luego hay como mucha confusión de qué es, cuáles son, pues, los riesgos, cómo reducirlos. Entonces, muchísimas gracias, Ricardo. Vale, gracias. Y bueno, aquí seguimos. Vamos a hablar sobre una aproximación hacia cocaínas fumables. Les platico un poco de Ernesto. Ernesto es director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas y secretario de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas. Es licenciado en Antropología Social y tiene un máster en Criminología y otro en Salud Mental. También es profesor de Antropología en la Universidad de Costa Rica, investigador del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho y vicepresidente del Comité de ONGs de Nueva York sobre drogas. Y Ernesto, bienvenido. Voy ya. Hola. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias al Instituto RIA y a todos por esta invitación. Me avisan cuando empiezo para tener estos 20 segundos por slide. Que entonces empezamos comentando un poco sobre la investigación que realizamos con el Transnational Institute y la Asociación Costarricense. Es mercados de cocaína fumable en América Latina. Un poco quería comentarles, esta investigación viene desde hace algún tiempo y esta es la portada y contraportada de la investigación donde, bueno, junto con Pink Metal, que es holandesa, realizamos esta investigación. Anthony Herman, que es un antropólogo inglés viviendo en Perú, muy reconocido por su estudio en coca, y un equipo internacional de 17 países donde, si tuviéramos tiempo, podría mencionar algunas personas, pero mucha de la información que sacamos es a partir de eso, de personas que trabajan directamente haciendo investigación o en programas de reducción de daños en muchos países de América Latina. Se hicieron reuniones en la conferencia en Confedrogas en República Dominicana en 2016 y se hicieron también en la conferencia del DPA, del Drug Policy Alliance, en Atlanta en 2017 para finalmente producir este documento que se presentó en la Comisión de Estupefacientes. Lo primero del documento es mencionar la poca información que hay sobre el tema de cocaínas fumables en la región, algunos estudios que ha realizado la CICAT, algunos otros estudios que se han realizado en distintos países de la región, principalmente en Uruguay, Brasil y México. Brasil sin duda es el país con más información sobre el tema, que se hizo una encuesta nacional sobre personas usuarias de crack, la pesquisa nacional que ven abajo a la derecha, que se entrevistaron una gran cantidad de personas usuarias de crack en este caso,
tomando en cuenta la diferencia de la sustancia. Este es un mapa del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías sobre el tráfico de cocaína, hacia Europa. Lo que me importa resaltar son los países productores que están rayados, ¿no? Ya que lo que llamamos cocaínas fumables en esas zonas no es crack, ¿verdad? También se incluiría Ecuador y algunos países cercanos, Paraguay o inclusive zonas del norte de Argentina, incluso Uruguay, que se habla de pasta base y bazuco, y es distinto, ¿no? El proceso para la producción de cocaína, que vamos a ver más adelante, digamos, genera subproductos que son fumables, y por eso hablamos de cocaínas fumables y no de crack o de bazuco o de paco. De hecho, sabemos poco sobre eso. Este es un esquema un poco largo, pero lo que vemos es el proceso de producción de cocaína. A la derecha van a poder ver que en ciertas partes, como en la pasta base, en los subproductos de la pasta base, la base de cocaína, el desecho de eso, ¿no? Que es el bazuco, la basura sucia de cocaína, son todos fumables, ¿no? Y como son todos fumables, eso es cocaína fumables. Al final, ya después del clorhidrato de cocaína, y como mencionaron en la exposición anterior, se mezcla con bicarbonato y con algún líquido, ¿no? Y tenemos el crack, que es lo que hay en la mayor parte de América Latina, donde son zonas no productoras, ¿no? Y por eso es que ese tráfico se convierte. Estas son distintas fotos, ¿verdad? En arriba es crack, abajo es pasta base. Aún así es difícil saber el producto y la calidad. El color incluso tampoco determina la calidad, ¿verdad? De la calidad para los usuarios se determina en la forma en que se quema la sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el crack, si se derrite todo el crack en la pipa o en el tubo o en lo que estén utilizando para fumar, eso es la calidad, ¿no? Aún así vemos en estudios en varios países de América Latina, en la tabla de arriba, que está muy adulterada con cafeína y fenacetina, son los principales adulterantes que se componen, y se encuentran otras como lidocaína o paracetamol. El precio, que es la tabla de abajo que encontramos en la mayoría de los países, no supera el dólar, ¿verdad? Pensando en una dosis, ¿no? Una dosis que puede ir entre 0.1 gramo a 0.2 gramos. Estas son diferentes formas de fumar crack o pasta base o, bueno, cocaínas fumables. Vemos distintos instrumentos. Ahí el tubo es de los más problemáticos, principalmente por el metal que le quema los labios. La alambrina que se utiliza como filtro, ¿no? También se derrite y cae en la lengua y en la garganta, ¿no? Y ahí también, digamos, todos los demás insumos que puede estar, o metales pesados que se están inhalando. Esta es una pipa de bazuco, que es importante mencionarlo porque esto también es importante para las estrategias de reducción de daños. La complejidad, ¿verdad?, de que se hace no es tan fácil como dar una pipa cualquiera, ¿no? Y todo el montón de materiales que tienen ahí que también pueden generar daño, ¿no? Estamos viendo que hay plástico, estamos viendo que hay aluminio, y todo lo que queda en el recipiente de la pipa al final, ¿no? Eso también se fuma. Estas son dos fotos a la izquierda. Las fotos de la izquierda es lo que llaman Cracolandia, en la zona de la luz en Sao Paulo. A la derecha lo que era el Bronx en Bogotá. Esto es importante, digamos, estas fotos, porque este es como el estereotipo típico de la persona usuaria de pasta base y de crack o de cocaína fumables, ¿no? En estas condiciones de insalubres, ¿no? Y de pobreza extrema, ¿no? Muchas personas en situación de calle. Y la respuesta que vemos en la mayoría de los países, aquí cambio el lado, a la izquierda es el Bronx, a la derecha es Cracolandia, son intervenciones policiales fuertes. Eso es lo que vemos en la mayoría de nuestros países cuando hablamos sobre cocaína fumable, ¿no? La respuesta es violencia por parte del Estado, porque asumimos que es una droga sumamente dañina y que genera delincuencia. De estos hechos son campañas recientes de varios países. La de arriba a la izquierda es una campaña reciente del gobierno de México, ¿verdad? De hecho es de este año, ¿no? La de abajo es de la gobernatura de la prefectura de Sao Paulo, y vemos esta idea y este estereotipo, ¿no? De que el crack destruye vidas, ¿no? El bazuco es el diablo, la que dice abajo a la derecha, de una fundación religiosa en Bogotá, ¿no? Que esto es el Paco es en Argentina. Las consecuencias de estas intervenciones en el Bronx, por ejemplo, fue también un cambio político en la alcaldía de Bogotá, y vimos que desapareció un proyecto de reducción de daños históricos, los CAMATs, que les invito a que busquen, equipos interdisciplinarios trabajando directamente con las personas usuarias, conectándolos con redes de apoyo. Esos proyectos, ¿no? Todo el proyecto de territorios saludables que había en la alcaldía de Bogotá desapareció por un cambio político, ¿no? Así que estas estrategias, que además han demostrado ser efectivas, solo por un cambio de izquierda a derecha o de un pensamiento a otro, ¿no? Desaparecen. Este es otro ejemplo en Sao Paulo, que era un programa aún más grande de brazos abiertos, 13 secretarías distintas de la ciudad de Sao Paulo, incluso estaduales,
tenían moradía, hoteles, o sea, tenían acogimiento con hoteles, trabajo, cerca de 13 trabajos distintos diarios para personas usuarias de crack, que no se les condicionaba al consumo, más bien se les incentivaba. También había atención en equipos interdisciplinarios e incluso hubo una evaluación que demostró muy positivo. Vemos que la mayor parte, más del 90% respondió que era positivo, muy positivo, y que lo mejor era el tema de la vivienda, el trabajo y la asistencia social. Incluso en el gráfico de abajo a la derecha vemos cómo la sustancia que más disminuyó el consumo era la cocaína fumable, o sea, el crack, ¿no? Así que vemos la interdisciplinariedad y la complejidad. De hecho, esto es un libro, se publicó por Open Society, Crack, reducir daños, se puede lograr, ¿no? Dice varias estrategias importantes que vemos en estos proyectos: cercanía y participación directa con las personas, territorialidad, están donde están las personas, garantía de derechos, de ciudadanía, de salud, de educación, de trabajo, intersectorialidad y trabajo en redes. Eso implica muchos actores de gobierno, de sociedad civil, trabajando juntos. De hecho, estos son 3 proyectos o 3 organizaciones emblemáticas que hay en Brasil. Brasil, de hecho, es el país también con más experiencia de reducción de daños, que es Actitud en Recife, Redes de Maré en Río de Janeiro y EDLEI en Sao Paulo, ¿no? Que dan una atención directa y trabajan directamente. De hecho, EDLEI tiene un centro de convivencia donde se trabaja con las personas usuarias, ¿no? Para definir también las estrategias. Y estos son kits para reducir el riesgo o el daño de consumo, ¿no? Abajo a la izquierda vemos los que reparten en EDLEI, en Cracolandia, que es básicamente póngale una boquilla a su pipa y lápiz y cuestiones de labios, perdón, alguna crema labial, que es el que vemos también arriba, que es el de Médicos del Mundo, y arriba a la derecha, ¿verdad? Vemos uno de Ciudad de México, un proyecto que se llama Tiraba en la Esquina, que se dio en Iztapalapa hace unos años, y arriba a la derecha era el de Bazuco, que es el más complejo. Estos son artículos publicados donde se habla sobre sustitución de cannabis para personas usuarias de cocaína fumables en Jamaica, con mujeres, que se demostró que mejoraban la atención a los hijos y reducían el consumo de crack hasta eliminarlo. En Brasil, que es donde más hay experiencias, e incluso en Bogotá, donde se le recomendaba a las personas el autosuministro de cannabis para reducir el consumo de crack, que han demostrado ser efectivos. Y muchas gracias. Aquí les dejo, digamos, algunos también de los logos, mi contacto para quienes quieran escribirnos. Estamos a disposición. Y bueno, hablar un poco también de Apoyo No Castiguen, los 10 segundos que me quedan, que es una campaña que venimos haciendo en muchos países y que es la necesidad de ver esto no como un tema de apoyo, no castigo, y de buscar recursos y estrategias que sean más efectivas a la guerra contra las drogas. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, por compartirnos. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Pues sí, creo que por estos prejuicios que existen, se habla mucho de este mercado de cannabis que emerge con cada vez más fuerza en América Latina, y hablamos poco de la cocaína, ¿no? Que también ahí hay muchísimo trabajo, muchísimo que hacer. Me llamó la atención esto que mencionas de Cracolandia y el estereotipo del consumidor, ¿no? O sea, como a veces en el imaginario colectivo erróneo, ¿no? La cocaína inhalable pertenece a la élite, al derroche, y el crack pertenece a las clases bajas, a la pobreza extrema. Entonces, pues ya va siendo hora que nos quitemos esas telarañas de la mente y que podamos aprender muchísimo de todo lo que nos muestras, de los informes, de todos los proyectos para reducir riesgos y daños que se están gestando en América Latina. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu tiempo y por tus conocimientos. Gracias a ustedes, Romina. Ahí comentaremos un poquito más adelante, si quieren, un poco para también quitar esos mitos y esas ideas, ¿no? Que solo empeoran. Pura vida. Claro que sí. Al final, recuerden que tenemos una sesión de preguntas para que pongan lo que quieren preguntar. Van a estar todos los ponentes, así que por favor no se queden con ninguna duda, aquí las respondemos todas. Y bueno, sobre esa misma línea, seguimos hablando de cocaína, ahora con esta presentación llamada Coca Regulada, Paz Garantizada. Les hablo un poquito de Julián. Julián es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Salamanca. En 2008 fundó la corporación ATS, Acción Técnica Social, generando una ruptura en el abordaje del tema de drogas en Colombia, al traer al país los servicios de acceso a jeringas para inyectores de drogas y análisis de drogas en espacios de fiesta, dando pie al debate de la urgente reforma de política de drogas.
Actualmente desarrolla estrategias para la reforma de la política de drogas, la creación de mercados regulados de drogas a través de los estudios prospécticos y la incidencia legislativa, parlamentaria y el activismo técnico mediático. Julián, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas. Y bueno, haber hecho otra vez esta fecha o haber hecho esta presentación así de imágenes de cada 20 segundos me hizo actualizar una que presenté hace un año y medio en el Confedrogas y que estaba contando esta historia solo cuando estábamos pensando en lo prospectivo. Entonces esta es un poco como se recoge aquella presentación que simplemente estaba planteando una ruta de acción y quiero presentarles en esta ocasión cómo va esa ruta. Muchas gracias por la invitación y pues nada, esa ruta empezó con un proyecto que se llamaba Pensando en Cocaína, en un estudio prospectivo para la regulación de la cocaína en Colombia. Nos decía que para el año 2034 tendríamos que estar aproximadamente regulando. Estos estudios prospectivos los hacen los políticos, los hacen los estados, los hacen la empresa privada un poco para saber cuál es la ruta y el camino que van a recoger hacia ese momento, y trataba era de políticas públicas anticipatorias de la regulación del mercado recreativo de la cocaína. Teniendo en cuenta que para nosotros en el año 2016 que lanzamos el proyecto, pues lo que decíamos era que el problema grave en Colombia era el tema del cultivo de hoja de coca para hacer cocaína. En el año 2019, la encuesta mundial de drogas se atrevió a preguntar y cerca de 22.000 consumidores de cocaína dijeron que estarían dispuestos a pagar entre un 50 y un 75% más de esa cocaína si venía de un mercado justo y regulado. Entonces también da pie un poco a una posición desde los consumidores a decir que no es un problema relacionado con el tráfico ilegal, sino que también le pueden aportar. Y en Colombia, después del incumplimiento del gobierno nacional en el proceso de paz, en los últimos 2 años, 3 años, han aumentado las masacres y han aumentado las muertes en el campo colombiano. Casi siempre son jóvenes, ya sea con uniforme legal o con uniforme ilegal, y la claro es que necesitamos cambiar de estrategia de una forma rápida. Y para eso, pues la idea de la estrategia es que logramos convencer a unos políticos a que presentaran el proyecto por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones. Es un proyecto que ya está radicado en el Congreso de Colombia y busca la regulación del mercado de coca y del mercado de cocaína, que básicamente es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué es? Es un proyecto de ley que busca regular el mercado doméstico de la hoja de coca y sus derivados psicoactivos. Tiene un enfoque de salud pública, de derechos humanos y de reducción de riesgo y daño, y tiene como objetivo o proyecto quitarle el control del mercado de la coca a las estructuras criminales. Básicamente es entrar a competir de una manera legal con el mercado ilegal, comprando hojas de coca, procesando, etcétera. ¿Por qué hay que regular? Hay que regular porque el prohibicionismo fracasó y hay suficiente información que nos dice que el consumo de cocaína ha aumentado, la calidad de cocaína ha aumentado, la pureza de la cocaína ha aumentado, el precio de la cocaína se mantiene, ha sido un factor de violencia, ha sido una estrategia extremadamente cara, deteriora el medio ambiente y es una de las principales razones detrás del hacinamiento carcelario. ¿Cuáles serían los beneficios para regular la hoja de coca y sus derivados? Es muy probable que la violencia y la corrupción disminuyan, se podría mejorar las condiciones de vida en el campo, el Estado podría utilizar esos recursos para escuelas, para hospitales, se reducirían las distorsiones en la economía por causa del lavado de activos, se recuperaría la confianza del Estado en la gente del campo, que hay un tema ahí muy fuerte, se contribuiría a disminuir la deforestación, el Estado podría implementar políticas para reducir y mitigar el daño, se podría fomentar la comercialización de productos de base, se podría avanzar en la investigación, se reduciría el hacinamiento carcelario. Estos son algunos de los factores que podríamos decir que cambiarían en caso de que el mercado de la coca pudiera ser regulado. Muchas preguntas por responder y se las dejo acá para que vayan a nuestra página web y las lean. ¿Qué debemos entender por regulación de coca y sus derivados? ¿Cómo funcionaría la regulación? ¿Cómo funcionaría la regulación y los procesos de transformación? ¿Se considera el uso problemático, farmacéutico y no problemático? ¿Se protegería a los pequeños cultivadores? Porque este proyecto aprende mucho de los proyectos de regulación del cannabis medicinal, donde los cultivadores han quedado
relegados, donde no hay justicia social. En estos proyectos se piensan con un componente de justicia social, porque se podría ayudar al proyecto a disminuir la deforestación. Este proyecto es compatible con la Constitución. ¿Qué pasaría si la cocaína se exporta en su consumo ilegal a otros países? Y hay países que han regulado el mercado de la coca. ¿Cómo evitar la regulación del mercado de cocaína? Entonces pueden ir a la página web y pueden ver todas las respuestas que están asociadas como a este tema de la regulación del mercado de la cocaína, qué papel juegan los campesinos, qué papel juega el gobierno nacional, cómo se emiten licencias, cuántos gramos de cocaína tendría derecho una persona consumidora a la semana, cómo se podría acceder, cuáles son el tipo de restricciones. Creo que haber escrito un proyecto que ya dijera cómo se va a hacer esto ha sido muy interesante, porque ante todo lo que tenemos es que se sienten las bases. Quiero presentarle a los dos señores que presentaron el proyecto de ley. El de la izquierda es Iván Marulanda y el de la derecha es Feliciano Valencia. Iván Marulanda es un hombre que en los 80s perdió a sus compañeros de lucha política por muerte del narcotráfico, y Feliciano Valencia es uno de los líderes indígenas del país que tienen un derecho y propiedad intelectual muy fuerte sobre la hoja de coca. Haber combinado estas dos posturas logró un proyecto que respeta la historia y la tradición de la coca, pero que también considera que hay que hablar de la cocaína, y entonces para eso pensamos que los consumidores y las personas que estamos metidos en esto necesitamos pararnos en la raya y empezar a emitir un concepto de lo que estamos opinando y de lo que estamos diciendo. Para eso nosotros estamos llamando a que se debe reflexionar en el papel de la participación, y que las personas consumidoras de estimulantes o las personas consumidoras de cocaína deberían también participar en la construcción de la paz, deberían salir del closet, deberían por lo menos promover que se reduzca el estigma, deberían exigir sus derechos, deberían pedir sustancias de calidad, porque de alguna manera esto sin los usuarios y sin que se conozca la cara de las personas que no tienen problemas graves derivados con el consumo, pues claramente no podría llegar adelante, y ese es un llamado que se está haciendo ahorita. Lo que se pretende es que el problema, nosotros usamos este muñequito porque en Colombia este es el perico, creo que en México ya también, y en varias ciudades de América Latina le dicen, a la cocaína le dicen perico, y aquí lo que está haciendo el perico es limpiándose la nariz de tanta guerra, de tantas armas, de tanta violencia. Lo que necesitamos es que todo estará mejor si estamos en paz, hasta tu salud. La idea es que en un mercado regulado, el problema no es el perico, el problema es que no está libre. Yo creo que el dato que salió esta semana, lo publicamos hoy, en que la Casa Blanca reconoce que cerca de 89 personas murieron en el año pasado por sobredosis de cocaína, mientras lo comparamos con las cerca de 12.000 personas que mueren por el mercado ilegal, demuestra que el problema no es el perico, el problema son la guerra contra la cocaína. En un país sin narcotráfico sí es posible. Ahora hemos procesado ese mensaje y básicamente, pues a la final el mercado, no estamos luchando porque el narcotráfico desaparezca, porque no va a desaparecer, porque hay gente que demanda esa sustancia. Lo que va a desaparecer es el contexto de la ilegalidad de ese narcotráfico, entonces esperamos que haya un mercado y un tráfico. Y esto es muy bonito porque este es el equipo de los muchachos y de las muchachas que ayudaron a escribir ese proyecto. Al lado de Feliciano están las chicas que ayudaron a escribir el proyecto, y al lado de Iván están las personas que ayudaron a escribir el proyecto, y quería dejarles como al final esta imagen porque son muchachos muy jóvenes, personas muy jóvenes que se dan la pelea de pensarse proyectos transgresores, vanguardistas, y que en últimas dan como una esperanza en eso que es el ejercicio de la política. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julián, por compartirnos cómo se está moviendo Colombia en estos momentos para regular la hoja de coca. Creo que es evidente que los beneficios sociales, económicos y sobre todo en términos de pacificación son impresionantes, son innegables y son incontables. Entonces creo que en México debemos de vernos al espejo con lo que está pasando ahí y aplicarnos para tener ese modelo y renunciar a la idea de que existen drogas duras que no deben ser reguladas por nada del mundo y drogas blandas que sí, que pues ni modo, y para que haya más, pues más paz, el panorama es que todas deben de ser reguladas para que lleguemos a ese punto, ¿no? Que podamos hablar de que existe justicia social. Ahora tenemos a nuestro cofundador, Jorge Herrera. Les platico un poco sobre él. Él es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y trabajador social por la UNAM.
Es promotor de derechos humanos en áreas que van de la búsqueda por la equidad de género hasta reformar las políticas de drogas para garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Actualmente copreside Dilo Escuelas Incluyentes AC, una organización que promueve políticas incluyentes para la comunidad LGBTI+, en el sector educativo, y es cofundador del Instituto RIA. Bienvenido, Jorge, a esta tu casa. Muchas gracias y necesito un minutito para tratar de poner la presentación. Entonces, pues sí, yo nada más quería como aprovechar estos minutitos como para comentar un poco lo que voy a estar platicando. Yo voy a estar presentando sobre metanfetaminas y en realidad pues es una presentación pues muy integral que sí nos interesa en Instituto RIA hablar de estos temas, pero sobre todo con una perspectiva que no estigmatice, que no genere prejuicios y que obviamente utilice información basada en evidencia. Entonces, pues un poco de lo que vamos, esos son los objetivos, ¿no? Y sí vamos a estar hablando, pues, de las sustancias, sus orígenes, los efectos, los usos, los mitos también que se han creado alrededor de esta, ¿no? Datos como la demanda, la oferta, sobre todo en México, pero sobre todo vamos a estar hablando de las problemáticas que han surgido alrededor de esta sustancia y alrededor de las políticas de esta, ¿no? Entonces, bueno, pues Fergie de Black Eyed Peas reconoce que la metanfetamina es el novio más difícil con quien ha tenido que romper, ¿no? Y pues se le conoce como hielo, ice, crank, crystal meth también, pero el nombre científico es desoxiedrefina, ¿no? La metanfetamina es un estimulante de tipo anfetamínico perteneciente a la familia de las feniletilaminas, que son sustancias pues, que se utilizan para mejorar el estado anímico, incrementar estados de alerta y pues una serie también para aliviar una serie de condiciones que van desde la obesidad hasta el déficit de atención. Se han encontrado una serie de efectos deseables, como puede ser pues bueno, los efectos comienzan con un sentido de euforia, aunque tiene una duración corta, la intensidad es alta, el rush también es muy intenso, puede llegar a durar de 6 a 24 horas los efectos, ¿no? Pero también existen efectos no deseables o secundarios, como puede ser el bruxismo, ¿no? Que es esto de estar apretando la mandíbula, cambios en el estado anímico, olas de calor, presión alta, irritabilidad, ansiedad. En el after, o sea, después de consumir también se han reportado, pues, sentir olas de cansancio físico, falta de apetito, ¿no? Es una sustancia que fue sintetizada desde el siglo XIX, fue hasta 1930, 1940 que se reconocen algunos usos médicos. Sin embargo, bueno, pues es utilizada durante la Segunda Guerra Mundial y principalmente se le daba a pilotos que participaban en la Segunda Guerra como para mejorar el rendimiento de estos, pero pues se encontraba que provocaba mal humor, irritabilidad, entonces pues dejó de utilizarse durante la Segunda Guerra. Como dije, existen algunos usos médicos, pero sobre todo existe un uso personal con puntos focales muy establecidos y son estos tres que detectamos, los usos para resistir largas jornadas de trabajo, y es que hay personas que pues que consideran que la metanfetamina ayuda, ¿no?, a mejorar el desempeño, el rendimiento laboral, ¿no? Igual en el tema de las prácticas sexuales se ha encontrado que pueden ser estimulantes pues muy efectivos, resultando en sesiones más largas, más intensas, pero pues hay que recordar que sí hay que tomar precauciones con esta sustancia y el uso prolongado de la misma pues puede traer efectos indeseables y en muchos casos deteriorantes, ¿no? Hay algunos mitos alrededor de esta sustancia y el principal pues es que si te enganchas a la primera que la pruebas, ¿no? Aquí hay un dato de una encuesta en Australia, del gobierno de Australia, que reconoce que solamente el 20.4% de las personas que han utilizado metanfetamina lo utilizan diario o una vez a la semana, ¿no? También se cree que México tiene un grave problema de uso de metanfetaminas, lo cual tampoco es cierto, ¿no? La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y autoridades a nivel nacional se han encargado de promover propaganda estigmatizante alrededor de la producción y el uso de metanfetamina, pero cuando vemos los datos, pues nos damos cuenta de que el uso no es un problema alarmante en México, ¿no? Y los datos de la ENCODAT muestran que personas de 12 a 25 añños de edad, de la población total entre estos rangos, solamente el 0.2% ha utilizado metanfetaminas en el último año, y cuando nos vamos a edades de 35 a 60 años, pues es 0.1%, ¿no?
En cuanto a la oferta, pues sí tenemos una oferta más focalizada y principalmente en estas regiones, perdón por la gráfica porque es de incautaciones y no deberíamos de estar mostrando esos datos, pero es lo que hay, y es nada más para ver las regiones en las que se han encontrado precursores como la pseudoefedrina, efedrina, pero también la existencia de laboratorios ilegales, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, pues se reconocen una serie de prácticas que pueden ser útiles al momento de tratar el uso problemático de esta sustancia, pero sobre todo resulta relevante mencionar que destacar la ausencia de espacios con licencia y verificados en México, ¿no? En los que se puede recibir tratamiento pues de calidad y con dignidad. En cuanto a la legalidad de la sustancia, bueno, pues es ilegal en México, aunque se permite la aportación de hasta 40 miligramos o pastillas de hasta 200 miligramos, aunque la producción, compra o venta son ilegales, lo cual pues genera, abre la puerta a extorsiones y a detenciones arbitrarias por parte de autoridades. Otra de las problemáticas que vemos en la metanfetamina es su uso como adulterante, y esta es una gráfica de datos preliminares de una intervención que hicimos de análisis de sustancias en Baidora, donde se muestra que la metanfetamina puede ser utilizada como adulterante en sustancias como cocaína o MDMA, ¿no? El uso de adulterantes es un efecto de la prohibición de las drogas, puesto que cortar algunas sustancias con metanfetamina permite asemejar efectos mientras se aumenta el volumen de la producción, mejorando el rendimiento económico de la comercialización de la sustancia para los grupos que la producen, pero existen una serie de otros efectos o problemáticas que van más derivados a la política de drogas, y por eso se presentan estas propuestas, ¿no? Y que se reconozca la investigación científica y las propiedades medicinales de esta sustancia, pero sobre todo es cuando hablamos de la metanfetamina cuando entra más en juego el debate de la regulación de todas las sustancias, justamente para procurar la salud de las personas usuarias, evitando riesgos de adulterantes, ¿no? De sustancias desconocidas o que no se esperan. Aquí hay una serie de recomendaciones de reducción de riesgos y daños. Desafortunadamente no me va a dar tiempo de pasar a todas y cada una de estas. Solamente quiero mencionar que es posible utilizar símiles. Esto es decir, existen otras sustancias que pueden asemejar los efectos de la metanfetamina, y esto es recomendable sobre todo para tratar de darle breaks al cuerpo, ¿no? Darle un poquito de espacio para que se recupere y entonces volver a los consumos. Y otra cosa que es importante recordar en el tema de la reducción de riesgos y daños es, bueno, hacer uso de las prácticas de salud sexual, pero sobre todo cuidar movimientos bruscos, ¿no? En el tema de prácticas sexuales, pues sí es de cuidar a tu pareja, ¿no? Puedes sentirse rushes de energía, ¿no? O de euforia, y esto puede ser pues perjudicial para las personas con las que podemos estar interactuando en prácticas sexuales. Entonces es lo único que es como lo más relevante. Y bueno, aquí hay una serie de recursos que están disponibles en Internet principalmente, bueno, algunas organizaciones que han estado trabajando el tema de reducción de riesgos y daños y brindando información pues objetiva o basada en evidencia respecto a las sustancias, y pues les invito a que las conozcan y pues informen un poco más acerca de los diversos usos que tiene la metanfetamina, pero sobre todo cómo podemos reducir los riesgos asociados al consumo de la misma. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente participación. Nos toca reflexionar sobre esto. Creo que dejas muy claro los beneficios que traería la regulación, y creo que es hora de hablar más de esta sustancia psicoactiva en particular y pues no quedarnos solo con lo que vimos en Breaking Bad. Creo que pues es un tema que tiene para mucho, y también muchas gracias por los recursos para seguir informándonos, sobre todo reducción de riesgos y daños. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, ahora nuestra última pecha del día, tenemos a nuestra queridísima Sara Snap, que nos va a hablar sobre MDMA, amor terapéutico. Sara es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Harvard. Es cofundadora y directora del Instituto RIA, una organización mexicana que hace investigación e incidencia sobre las innovaciones en políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, desarrollo y bajo un marco de justicia social. Sara es autora del Diccionario de Drogas y asesora internacional en acción técnica social. Bienvenida, Sara. Te escuchamos. Muchas gracias, Romina.
Bueno, quiero empezar diciendo que yo usé muchos recursos para hacer esta presentación, incluyendo recursos de las páginas de Erowid, de Échele Cabeza, de Maps, algunos libros de los Shulgins y también unos escritos de Jonathan Ott. Y yo hoy voy a hablar de MDMA, un poco de los estudios que se están haciendo con este estimulante del grupo de las fenetilaminas, y para que podamos ir como un poco pensando qué es lo que deberíamos, o hacia dónde van los estudios con MDMA y cómo los podemos utilizar en México. El MDMA viene del aceite del árbol de sasafras. En 1890 fue sintetizado por primera vez y en 1913 es cuando la farmacéutica Merck obtuvo la patente, pero no encontraban muchos usos, entonces no se usó por décadas. Hasta las 70s, cuando Sasha Alexander Shulgin empezó a investigar los usos psicoactivos. Y esto porque por muchos años no sabían qué hacer con esto, y pues encontraron estas formas. La presentación más común que conocemos, todos y todas probablemente, son en pastillas o en cristales, y dentro de mi grupo de amigos, por ejemplo, ellos creen que le dicen cristal al MDMA, aunque en realidad cuando yo pienso en cristal, pienso en metanfetamina. Entonces también a veces hay estas mezclas de términos. La dosis es entre 80 y 150 y dura entre 3 y 5 horas. Lo que hace MDMA es aumenta los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina, que incrementa entonces la sensibilidad, te relajas y también te sientes esa conexión emocional con las otras personas, y por eso se crea esa empatía y la posibilidad de sentirte más cercano, ¿no? Los efectos pueden ser la estimulación, querer hacer actividad física, euforia, que una vez nos preguntaron cómo se siente la euforia, es como pues cuando ganas un gran partido de fútbol o cuando sientes ese rush, ¿no? Una reducción de pensamientos críticos hacia ti mismo, empatía, cercanía y confianza, pero después sí puede llegar el bajón, y eso es cuando una persona puede sentir tristeza, ser más irritable, cansancio físico y emocional. Algunos de las cosas que pueden suceder, que pueden tener efectos no deseados, es la ansiedad, hipertemia, entonces donde se eleva tu temperatura corporal y donde necesitas entonces realizar pausas en la actividad física, y en algunos casos sí es necesario tener personal médico para atender esto. Además de la hiponatremia, que es la disminución de sodio en la sangre por una excesiva ingesta de líquidos, porque también hemos visto que a veces uno cree que está tomando más de lo que, o está tomando demasiado agua, y entonces mira, algo sucedió con mis láminas, pero lo que dicen es que no deberíamos estar mezclando el MDMA con otros estimulantes, y deberíamos comer bien antes de consumir, como ese día o noche, y en los días siguientes después de haber consumido, para disminuir ese bajón, consumir alimentos altos con vitamina C. Esto para como darnos de nuevo esas nutrientes que han salido del cuerpo porque sí es de que estimula esa parte de tu cerebro y tu cuerpo, y utilizas más de eso. Aquí tengo unas fotos de Échele Cabeza, del Servicio de Análisis de Sustancias. Tanto en México que en Colombia, el MDMA es la sustancia más analizada en los festivales de música electrónica, y si es posible analizar la sustancia antes de consumirla, MDMA es una de las más importantes de analizar, justo porque se usa muchos adulterantes. Algunos de estos adulterantes son cafeína, catinonas y anfetaminas, incluyendo metanfetamina, y sabemos que en México la metanfetamina es lo que más se usa para adulterar o sustituir cuando uno usa MDMA. Y no es de decir que una persona no debería usarlo si es metanfetamina, pero uno va a cambiar
su consumo, si es metanfetamina. Sasha y Anne Shulgin fueron dos psiconautas y psicofarmacólogos que en las 60s, 70s y hasta los 2000s tenían un laboratorio categoría 1 de la DEA, y eso significaba que ellos podrían hacer investigación sobre estas sustancias. Y él, pues, es el padrino de los psicodélicos, le dicen mucho del tiempo. En 1976, un estudiante le regaló un poco de MDMA, que en ese entonces no era ilegal, y junto con otras sustancias lo empezaron a probar científicamente y hasta tenían una forma de rankear la sustancia y el efecto, y con un grupo así podrían hacer estudios. Se usó en esas fechas, ya se usaba para acompañar terapia y psicoterapia. MAPS es una organización en Estados Unidos, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, que ellos en 2017 empezaron a hacer estudios con MDMA para tratar trastorno de estrés postraumático, bajo la designación de una terapia innovadora. Entonces, empezaron en 15 lugares en 3 países, Estados Unidos, Canadá e Israel, y también algunos estudios con adultos con autismo y ansiedad para enfermedades terminales. Solo para hablar un poquito sobre el trastorno postraumático, 1 de cada 7 personas que regresan de guerra tienen este trastorno. Entonces puede ser difícil llevar una vida cotidiana con relaciones sanas cuando has experimentado ese sufrimiento. Creo que muchos y muchas aquí en México y en Colombia, y por eso Israel estaba en esa lista de países, son los países que tienen altos niveles de este trastorno. Entonces, los estudios realmente se implementan con 2 sesiones de 8 horas con MDMA. Esto es asistido con psicoterapia y tienen espacios entre 3 a 5 semanas entre las sesiones, y de todos modos vas a psicoterapia cada semana. Entonces, esto es un acompañamiento y no están usando MDMA que encuentran en la calle, sino que están usando MDMA de laboratorios, que es muy distinto. El MDMA aumenta la oxitocina y la prolactina, que también aumenta en personas que están lactando, y por eso las mujeres lactando tienen esos mismos sentimientos de amor hacia sus hijos, es algo biológico, y ayuda a que la persona pueda entonces compartir su experiencia. El MDMA también disminuye la actividad en la amígdala izquierda, que se asocia con miedo y recuerdos traumáticos, entonces te permite trabajarlo y no estar en ese pensamiento crítico. Algunas reacciones adversas durante los estudios que se siguen llevando a cabo fueron ansiedad, dolor de cabeza, falta de apetito, apretar la mandíbula y cansancio. Pero ellos esperaban todas estas reacciones, entonces digamos que los tenían contemplados. Y si pensamos en algunos de los medicamentos que usan o que prescriben para estos trastornos, pues tienen efectos secundarios mucho, mucho mayores. Después de 2 meses de haber hecho este tratamiento, 83% de los participantes ya no fueron diagnosticados con trastorno de estrés postraumático. Con solo terapia, sin MDMA, más de 75% todavía tenían el diagnóstico del trastorno, digamos que en el grupo de control. Seguimiento después de 3.8 años también demostraron que los resultados en promedio se mantuvieron. No tenemos este tipo de resultados con ningún otro medicamento para tratar este tipo de trastorno. Participantes dijeron que el tratamiento les dio un nuevo comienzo a la vida, que pueden generar y empezar de nuevo sus relaciones, que cuando regresas de una situación traumático es muy importante que tú puedes como renovar esas relaciones. Y la meta de MAPS es que MDMA como medicamento de prescripción va a ser aprobado por la FDA en 2023, que ya está aquí a la vuelta. En países como México y creo que también Colombia y muchos países de la región, tenemos que buscar la reconciliación por los daños causados por la prohibición y por la guerra contra las drogas. El MDMA puede ser parte de la solución, pero tenemos que estar abiertos a un cambio de paradigma. Y solo para decir que yo sí creo que debería estar disponible y accesible a personas que tienen estos trastornos, pero también creo que es una sustancia que debería estar que debería ser posible que una persona adulta lo puede tomar sin tener que ir a psicoterapia. Digamos que no creo que solo debería existir en un modelo médico. Muchas gracias, Romina. Qué estrés estas fechas. Buenísimo, Sara. Muchísimas gracias a ti. En los comentarios ponen que es la droga del amor y pues sí, efectivamente, como lo dices, puedes tener experiencias muy placenteras porque te pone en este estado sumamente afectivo, ¿no? Me parece excelente
que sea un complemento para una terapia para tratar el estrés postraumático, y también es una sustancia muy asociada a la fiesta, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas cosas que explorar y todas son muy interesantes. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos ya todos otra vez en la sala principal para contestar preguntas. Seguramente Sara tendrá algunas también. En el Facebook Live nos pregunta si Valentina Barrera dice que sufre de epilepsia y se pregunta si está contraindicada el MD. Pues supongo que está hablando de MDMA, y de lo que yo entiendo, y claro, cualquier me puede corregir, es que sí sería mejor hacerlo con un acompañamiento, porque justo sí puede tener una contraindicación con la epilepsia. Tengo amigos que son epilépticos que han decidido no consumir ciertos estimulantes por las contraindicaciones. No sé si alguien más quiere agregar. Sí, creo que es la importancia en la labor médica que haya pues esta apertura, ¿no? De poder tener estas preguntas puntuales sin que haya como un prejuicio o una lección moralina, ¿no? Así de quiero consumir esta sustancia, pero tengo este padecimiento. Luego pues no lo dice, ¿no? Porque se topan con pared, pues donde no hay, pues sí, pues esta apertura, ¿no? Que es muy importante. Y hace unos días, ATS puso en sus redes la pregunta de que si, creo que, o también era lisérgicos, no estoy segura, de que si tú has hablado con tu médico sobre tu consumo. ¿Cómo han sido esos comentarios y sí, todo eso? Claro. Mire, ninguno de los que estamos acá somos médicos. Sí, y de entrada hay que tener un sesgo en ese sentido, ¿no? Pero somos reduccionistas de daños, creo que así es como se llama, pero también digamos como que a raíz de esa pregunta que hicimos, varios médicos saltaron, brincaron, dijeron que por qué razón, que hacer esas preguntas, porque la pregunta también fue, ¿qué te ha dicho tu médico cuando le hablas de drogas? Y un poco lo que estábamos buscando era como ese prejuicio, ese sesgo, ese regaño, esa terapia, como le decimos en Colombia, no de la terapia rica con MDMA, sino de la terapia maluca del regaño. Y algunas de las médicas que estaba ahí decía, por eso les pasa, por eso los médicos no se abran, porque ustedes no los pueden tratar así, porque es que, ¿por qué nos tratan así? Bla. Y yo creo que estos temas han venido avanzando mucho porque se le ha impregnado un sello humanista, se le ha impregnado un sello sociológico, antropológico, psicológico en parte. Y ese sello lo que está haciendo es que más allá de la salud física o de la salud mental está una salud social, y eso pasa por el derecho que tenemos a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y a ser escuchados. Entonces, lo que está pasando con los médicos es muy interesante porque les estamos quitando el monopolio de la interpretación de unas dolencias, pero se los estamos quitando desde una práctica social, desde de saber cómo Lampus lo ha exigido tanto, y tú lo sabes, Ernesto, y es que la voz de los usuarios vale, y en un tratamiento psiquiátrico como usuario, el médico, el doctor, el psiquiatra debe tener en cuenta mi punto de vista. Entonces, tengamos ese tema ahí, cómo vamos a hacer para cerrar la brecha, pero también un poco miren lo que les ha pasado, porque ellos tenían el monopolio de la interpretación de nuestras dolencias y a la final pues no nos dolía tanto. Entonces la tensión está presente, hay que intentar que no se amplíe, pero es una tensión que necesita el tema ahorita, y también creo que debía ir ahí, y está muy emocionante. Yo tenía una pregunta para Ernesto sobre si hay lugares donde reducción de daños ha incluido temas como vivienda, o también para Ricardo, porque es como una exigencia que ha estado saliendo mucho recientemente, ¿no? De que si realmente, sin una necesidad de abstinencia, claro. ¿Quieres empiezo yo un poco? Pues sí, sin duda,
de Brazos Abiertos, que fue el proyecto en Sao Paulo, fue el que demostró que eso era lo primero, ¿no? De hecho, y es algo que se conoce en el mundo, ¿no? El housing first, ¿verdad? ¿Cómo vas a pretender que una persona entre en un proceso de tratamiento, ¿no? O de terapia, si no tiene dónde dormir, ¿verdad? Pero son pocos, sin duda esto, o sea, el estigma es tan grande que lo que lleva, ¿no? A los servicios es el condicionar todos estos servicios a partir de la abstinencia, ¿no? De eliminar el consumo, ¿no? Entonces es imposible, ¿verdad? O sea, es imposible. Las personas que más necesitan de este tipo de servicios son las que menos tienen acceso. Yo les comento, por aquí en San José, Costa Rica, hay un par de centros dormitorios en el centro de la capital donde se habla que hay cerca de 2,000 personas en situación de calle. Para un país tan pequeño y una ciudad tan pequeña, eso es mucha gente en la calle, ¿no? Y en ambos dormitorios les condicionan, ¿verdad? Que no estén bajo los efectos o que lo requisa la policía y les quita la parafernalia para consumo, ¿no? Entonces, en una investigación que hicimos hace unos cuantos años, muchos de los usuarios lo que nos decían es, yo les preguntaba, ¿y utilizas el servicio de dormitorio? Y dicen, no puedo ni fumarme un cigarro, me decía. O sea, si quiero tengo que salir y entonces ya pierdo el espacio, entonces no pierdo el tiempo, me quedo afuera, ¿no? Entonces, sin duda eso es, digamos, la moradía que dicen en Brasil es lo principal y lo primero que se debería ir pensando, ¿no? Pero son pocos, realmente son pocos en América Latina. Entiendo que hay varios países que están empezando con algunos, en Chile entiendo que hay algunas, ¿verdad? Pero también entendiendo que este tema de vivienda es una cuestión también del derecho a la vivienda, ¿no? De tener una casa propia, no un lugar donde dormamos todos juntos, ¿no? El tema de empoderar la autonomía, ¿verdad? Y entender que poco a poco yo puedo ir saliendo empieza por eso. Pero estamos muy lejos todavía, el estigma es muy grande. Ricardo. Canadá lo hace. Perdón, Ricardo, sigue. Canadá lo hace, pero pues entiendes el tema con Canadá, ¿no? Tienes dinero y hasta nos dan una copita sí. de las mañanas. No, estamos hablando de América Latina, ¿no? De América Latina. Europa, totalmente, ¿no? Te dejo, Ricardo, disculpa. Podemos hablar de eso, dale, Ricardo. Sí, aquí en México sucede lo mismo, los albergues que funcionan, que están dependientes al gobierno o por alguna asociación, siempre les piden que estén en abstinencia o que no consuman. Y justamente los han violentado cuando les ven alguna parafernalia. Nos ha tocado casos donde chicos nos dicen que los han sacado a medianoche porque les encontraron un frasquito de inhalables, por ejemplo, ¿no? Y está como... Pero no solamente sufren violencia por consumir en los albergues, también sufren violencia en los puntos donde ellos viven. Nos ha tocado ver que gente que vive cerca de ahí llama a la policía diciendo, justificando que están consumiendo y que al estar consumiendo están violentando. Entonces los empiezan a mover o vecinos mismos al ver que están consumiendo los incendian. Y entonces es muy fácil ver en las notas periodísticas que siempre sale gente de tal punto de calle o de la calle tal acaba de tener un incendio, pero son incendios que se les han provocado por consumir. Entonces, si nos vamos ahora a los albergues, pues sucede lo mismo. No les permite que consuman alguna sustancia y que se mantengan en abstinencia total. Tengo una duda sobre esto, ¿no? Entonces, o sea, pero sí hay pues estrategias y servicios de reducción de riesgos dirigidos justo para estas poblaciones, ¿no? O sea, no solamente para personas usuarias de cocaínas fumables, ¿no? O pasta base, crack o cualquier variante que se le pueda dar, sino pues la intersección, ¿no? O sea, personas en la vulnerabilidad, ¿no? O en situación de calle o viviendo violencia y además consumiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes han logrado tener como acercamiento a estas poblaciones o las organizaciones que conocen que han tenido, o sea, por ejemplo, en el caso de Ernesto, ¿no? Que mencionaste varias organizaciones que han estado pues, trabajando el tema. ¿Es que se trabaja el acercamiento primero con la población como para ir generando, pues sí, los lazos de confianza, ¿no? O pues el marco donde se puede brindar el servicio? Pues hay muchas formas. Yo sí creo, digamos, que de las condiciones que mencioné, el tema de la cercanía, de la territorialidad, del estar ahí, ¿verdad? Y el estar ahí constantemente.
¿no? La carpa, la unidad móvil, ¿no? Tenemos muchos medios o dispositivos que les llaman desde el modelo Eco 2, por ejemplo, ¿no? Para estar ahí en ese espacio con las personas, ¿no? Y generar esta confianza. Y por un lado, algunos, digamos, que puedan dar servicios básicos generales de higiene, de alimentación, de dormida, ¿verdad? Cerca a las personas. Si ya lo llevamos un poco más ahí, ¿no? Un poco que hacían, en mi experiencia en Sao Paulo, por ejemplo, fue con los chicos de EDLA, que llevaban estas, digamos, eran pedacitos de una manguera, ¿no? Para ponerles en la pipa, en el cachimbo, el tema de los labios, dar información, decirle a la persona, acérquese a nuestro espacio, ¿no? Incluso parte de la estrategia de ellos es decir eso, ¿no? Todos estos kits y toda esta parafernalia para consumo seguro es una forma de acercarnos, ¿no? Es una excusa, porque además cuando las personas que usan drogas les llegas con estrategias que no les estás pidiendo que eliminen el consumo, sino que lo hagan de una forma menos riesgosa, escuchan, ¿no? Bueno, y que lo digan todos ustedes que han trabajado en diferentes espacios con diferentes personas, ¿no? No importa, el cambio en el paradigma y en el discurso cambia a la persona, ¿no? Y de ahí, sin duda, poderlo acercar a procesos. Algo de que sí es muy interesante, que me dicen, que en Brasil es muy claro entre las y los reductores de daños, es el tema de la creación de redes de cuidado, llaman, redes de apoyo, ¿no? Porque no es solo llegar y dar los kits y listo, y me voy, ¿no? ¿Verdad? Es cómo le acerco a estos otros servicios, cómo tengo un lugar donde dormir, donde comer. Si no existen esos servicios, pues es casi imposible, ¿verdad? Pensar que se va a eliminar esto, ¿no? Entonces, sin dudas, es un proceso y un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Yo también como antropólogo lo asocio mucho la reducción de daños con la etnografía, ¿no? Que implica estar mucho tiempo en ese espacio con las personas para poder crear esa confianza y ese vínculo y que te vean como un par, si acaso, ¿no? De que te puedas, ¿no? a llevar en el proceso. Ya para ir cerrando, me gustaría leer algunos comentarios de nuestros espectadores. María Arturo Armador dice, se me hace muy interesante que tengan usos psicológicos y terapéuticos. Eso debería resaltarse muchísimo en todos los foros. Gracias por la información. Eliseo Juárez, que estuvo participando en la anterior fecha, dice, el consumo de MDMA en conjunto con alcohol aumenta los riesgos de sufrir síndrome de supresión etílica, para tomarlo en cuenta. También Cecilia H. nos dice, qué gran observación de Julián. No hay que reducir este tema desde un punto de vista médico cuando es algo multidisciplinario y sobre todo empírico por parte de muchos consumidores. Gracias por esto, saludos. Y hay una pregunta de Juan Ramírez que dice, el 2CB ha ido tomando popularidad en los últimos años en Colombia. También está pasando en otros países. Creo que es una de las sustancias más adulteradas y que por consiguiente debe ser uno de los primeros enfoques en la reducción de riesgos. Julián, cuéntanos de tu CV. Eso está muy divertido, muchachos. Eso, el 2CB, entonces escríbanlo así, T-U-C-I-B larga I, ¿no? Ese es el preparado de color rosado colombiano que nada tiene que ver con el 2CB, ¿sí? Entonces creo que esa es como la gran diferencia. Hace 12 años que lo identificamos, encontrábamos menos de un 5-10% del verdadero 2CB, del verdadero 2CB. Desde hace 6 años ese compuesto no está en esa sustancia. Entonces, pues eso es una sustancia que con el tiempo uno podría darle unas palabras claves y es, primero, no es una sustancia de síntesis. Primero estamos hablando del polvo rosado, ¿no? No estamos hablando de la feniletilamina psicodélica, que creo que es la original. Sí, exacto, esa es. Y además, digamos, como que entonces hay unas diferencias marcadas ahí. Entonces, lo primero es que es un preparado, no es una droga de síntesis, es un preparado de diferentes sustancias, legales e ilegales. Entonces, usualmente lo que se encuentra es ketamina, MDMA, endulcolorantes, es decir, lo que le da el sabor, y anilinas, lo que le da el color. Entonces, es un preparado, no es una droga de síntesis. Lo segundo es que es una sustancia de características aspiracionales. Digamos, la manera en cómo se puso en el mercado y en el contexto en el que se puso fue bajo la consigna de que era la droga de los famosos, los actores y la mafia. Entonces, digamos como que todos quienes quisieron entrar a la sustancia, porque además es costosísima, digamos, en Colombia vale $30, para que en Colombia una droga valga $30, eso es mucho dinero. Colombia tiene las drogas más baratas del mundo. Ustedes que han venido han escuchado
de eso. Entonces en Colombia un gramo de cocaína vale $5, $10, un gramo de heroína vale 15. Entonces que una droga cueste $30, $40 en Colombia es algo pues muy alto. Y lo tercero tiene que ver como con la dosificación, y es que pues claramente esta es una sustancia que por gramos dos personas podrían mi perro, 2 personas podrían compartir el gramo, como cuando estás en una conferencia y te ladra. Entonces este perro se me va a tirar porque me falta de conversación, pero ¿cómo hago? Todos sabemos. Bueno, termino con, y yo creo que eso, lo aspiracional, la dosis, el precio, y hay una magia que está teniendo el maldito polvo, es que sabe y huele rico. Entonces, digamos, al tener esta situación de que elimina la sensación desagradable de inhalar drogas, porque yo creo que ninguna droga que ustedes hayan inhalado o que sepan de inhalarse tiene un sabor o un olor rico. Esto eliminó esa característica organoléptica de la sustancia. Entonces creo que eso también le puso su magia, porque es algo que huele a frutas y pasa de manera agradable por tu garganta. Entonces creo que esas cosas, además que nace paralelo al reggaetón. Entonces ahí encuentra un nicho de mercado fuertísimo, y es la sustancia de lo que se llama como la guaracha y el reggaetón, que son unos ritmos musicales ahí como de un grupo poblacional muy específico. Entonces nada, eso es lo que tenemos, ese es el... bueno, y para acabar de completar, sale esta semana la última alerta, que está muy divertida además, y es que ya lo que encontramos en los análisis del año pasado no tiene sustancias ilegales, solo es cafeína, endulcorantes, ketamina y algunos traen benzodiazepinas. Entonces, en ese contexto, te la pueden coger en la calle y no te va a pasar nada. Y eso va a ser lo más interesante, porque pues, claro, lléveme, ¿qué ilegal tiene que yo esté portando ketamina y cafeína? Entonces lograron el balance que era lo que tenía al principio, que es una sustancia que empieza como un depresor y después sube como un estimulante, y las sensaciones de pico. Entonces esos son los retos que tenemos ahorita con esta belleza, que además se está exportando para toda Latinoamérica. Se está exportando para toda Latinoamérica y bueno, en fin, va a estar muy emocionante. Estamos escribiendo un paper por primera vez, como para dar cuenta de lo que hemos encontrado, y con cuidado, ¿no? Con cuidado, porque eso depende de cada cocinero. Puedo hablar mucho más. Conclusiones como que cada uno le puede hacer su propia receta. Entonces nos preocupa mucho que haya niños y adolescentes que en cualquier momento agreguen cualquier cosa que ponga en riesgo la vida de una persona. Además, si lo mezclan con alcohol en la fiesta, pues es un depresor, como que también con alcohol. En fin, eso era como un poco introducción al TUSIBI. Sí, aquí también tenemos Tusi, coca rosa. A mí mis informantes lo que me dicen es que le echan colorante a la cocaína. Pero bueno, sí, se vende como el Tusi, que viene de Colombia. Pero bueno, todo viene de Colombia, pasa por aquí igual. Y después llega a México. Eso merece un capítulo largo, porque está botando mucha información y ya está reportado en España, en Los Ángeles, en Argentina, y todo está saliendo acá. Ay, perdón, no quiero tomar tanto tiempo porque sé que ya tenemos que ir concluyendo, pero entonces hay diferencias sustanciales entre TUSIBI, TUCB y 2CB en cuanto a los riesgos en el uso. Empezando por la dosis, una dosis de 2CB tradicional es de 25 miligramos, o sea, un pase. El otro riesgo está en medio gramo, no importa. Entonces, cuando aparece Nexus de verdad, caen en sobredosis muy fácil y se malviajan muy fácil. Ese es el principal riesgo. Si no identificas la diferencia, puedes tener una muy mala experiencia. Yo quería antes, no sé si hay algún otro comentario, porque sí creo que es importante tomar algo y retomar lo que dijo Julián. Por ahí, bueno, dijeron varias personas sobre el tema del empoderamiento, de organización y de conspiración, ¿no?, de las personas que usamos drogas en este campo, ¿no? Y también de la solidarización que deberíamos tener con poblaciones que pues es más difícil organizarse, ¿no? Sin duda, personas usuarias de cocaína o MDMA, ¿no?, que tienen cierta estabilidad, ¿verdad? Y no estoy diciendo que las personas que usen crack no lo tengan, tenemos este estereotipo, ¿no?, de que las personas que usan crack o cocaína fumables no tienen capacidad de organizarse,
porque culturalmente la sustancia se ha asociado a eso, ¿no? Y ver cómo en este proceso, ¿verdad? Los que tenemos esa capacidad de organizarnos, no dejarlas por fuera, ¿no? Y hacer un llamado también a toda la comunidad canábica, y que no estigmatice a las personas que usan otras drogas, ¿no? Finalmente no es un tema de la sustancia, sino de la política. Y eso creo que es importante que lo dejemos ahí, porque es necesario que empezamos a salir del closet, del armario, de las gavetas, de donde estemos metidos, ¿no? A organizarnos como personas usuarias. Esa era. Muchas gracias. Qué gran fecha. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Prendamos estos computadores, amigos. Oigan, los espero mucho, quiero verlos, a ver cuándo hay una nueva conferencia internacional o qué paseo nos inventamos, pero ya es Lo hora de que... intentamos y hacemos pruebas antes de llegar y ya. Así va a ser la vida. No, yo creo que mejor solo se recibe gente que ya haya tenido el COVID para evitar más complicaciones. Solo porque tú ya lo has tenido, pero yo no pienso... Que se les pegue rápido. Se siente, cuando se te va quedando el aire, se siente como ese apretoncito del pecho cuando usas una pepa. Así se siente como... es entre miedoso y emocionante. Lo que pasa es que en esta ocasión no es por M. No es muy emocionante. Definitivamente no es emocionante. Ay. Pues vamos viendo cuándo armamos esa conspiración internacional que nos llena de energía, porque sin duda siempre lo necesitamos. Sí, no, ahí la Confedroga se suponía que era en noviembre en Brasil, ¿no? Ahora todavía no estamos sabemos chismeando, así de que quien quiera. Sí, no, hay que hacerla, definitivamente. Igual, Amput, estábamos pensando en una asamblea, ahí también para Domini y Ricardo, que no sé si ya se inscribieron al Amput, que le lleguen, y vamos viendo cuándo armamos una. De hecho, íbamos a ir a México a la conferencia de VIH que hubo que se suponía que había en julio, pero bueno, definitivamente por lo menos tenemos estos espacios virtuales, estas fechas, les agradezco mucho. Nos están censurando, la producción nos está censurando, debemos irnos. Solamente les voy a decir que están diciendo que va a haber un encuentro grande mundial de cocaína en Colombia el primer semestre del 2021. Ese es el chisme. Muy bien. En Medellín. En la cuna. Chao. Bueno, Un abrazo. pues Romina, organízanos. La verdad es que es un tema muy amplio y aquí podríamos estar toda la vida, pero pues tenemos que cortarle ya. Muchísimas gracias a todos por sus valiosas participaciones y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Vamos a hablar de chemsex y también tenemos invitadazos de lujo. Entonces, pues aquí nos vemos. Sintonícenos. Gracias.